Buenas tardes, estamos en vivo para POAS Online, en este espacio que hemos denominado Voto Poaseño 2018. Esperamos generar en el cantón espacios de conversación sobre política, sobre los candidatos, sobre sus propuestas y que la comunidad poaseña pueda hacerse una opinión propia para elegir su candidato en las próximas elecciones. Hoy estamos con Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana. Muchas gracias por visitar POAS, Carlos. Hay tres preguntas puntuales de tres ejes temáticos que a la comunidad vienen acaeciendo en el último año, los últimos 2 años. El primero de ellos tiene que ver con el cierre del Parque Nacional Volcán Poás, con la disminución de plazas de empleo en la zona debido a esta situación. Otras, Poás aún no cuenta con plan regulador, está cerca, pero a la vez lejos. Ya sabes que tiene que ver un poco con asuntos burocráticos y no propiamente con decisiones locales. Entonces, eso genera para la juventud carencia de empleo en nuestro cantón y hay que desplazarse a otras regiones, a La Juela, a San José, a buscar empleo. Entonces, ¿cuáles son las políticas del PAC y de Carlos con respecto al empleo, la empleabilidad para cantones y zonas lejos de la gran área metropolitana como los POAS? Esa sería nuestra primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. En nuestro plan de gobierno, que lo pueden visitar en www.carlos.cr, nuestra propuesta en temas de empleo es un empleo con enfoque territorial. Es decir, la generación de empleo tiene que tener un referente en el territorio. No podemos hablar de empleo sin eso porque terminamos haciendo todos los empleos en el campo y las personas terminan desplazando. Y las personas en POAS para estudiar o para trabajar terminan desplazándose y haciendo del cantón un dormitorio nada más. Eso tenemos que modificarlo. Está muy asociado a POAS con el tema del Parque Nacional. Estoy comprometido a que se revise eso porque está afectando el comercio. Obviamente la visitación turística. Se ha planteado la opción de ingreso regulado para tener seguridad. Obviamente, porque la vida humana es lo primero, pero que permita la actividad económica. También hay un proyecto de ley que presentó un diputado del PAC, Franklin Corella, para que los beneficios del volcán Poás, una parte también se compartan con el cantón de Poás. Y se genere que Poás también tenga ese arraigo con lo que es el parque. Hoy eso no se da porque muchos de los beneficios son de Alajuela, no para Poás. Entonces tener ese vínculo, que recursos vengan acá y que también tenga un impacto en la zona. Y otro tiene que ver con temas de infraestructura. Si nosotros mejoramos infraestructura, no solo vial como de puentes y carreteras, sino internet y una buena educación, y impulsamos temas como el teletrabajo, podemos generar fuentes de empleo desde Poás para el resto del país o inclusive para fuera del país, transformando la economía y generando bienestar para las personas. Esto es una zona hermosa y yo entiendo que las personas quieran permanecer aquí. Sí, es mucho más saludable, es mucho más lindo, tiene un clima muy, muy fresco. Entonces generar esas oportunidades de empleo, y los invito a ver ese tipo de propuestas en nuestro plan de gobierno que está en carlos.cr. Fantástico, Carlos. A propósito de infraestructura, pues en los últimos años también hay un par de fenómenos que está viviendo. El puente, principal acceso al cantón, el puente sobre el río Poás, hace ya varios años está desahuciado, y la opción para habilitar la vía de este puente fue un puente Bailey que ya tiene sus años colocado. Entonces aún no hay pareciera que sí la hay, pero no tenemos el dato de que sí ya pronto pudiese haber ya por lo menos planos y presupuesto para construcción de un puente. Entonces, temas de puentes, dado la sismicidad propia de este cantón, que por estar en las faldas de un volcán tiene características geográficas distintas a otros, la lluvia, la sismicidad. También está en este momento la habilitación de la ruta 107 entre Grecia y Poás, que son aspectos de viabilidad propiamente estructural. Entonces también, ¿cuáles son las propuestas sobre la cartera de viabilidad hacia cantones también lejos de la gran área metropolitana, viendo también si se puede ver lo de la institucionalidad, qué piensa hacer el PAC con el MOB, qué piensa hacer con el CONAVI, cuáles son qué es lo que se espera de un gobierno del PAC?
Bueno, tengo conocimiento de que la ruta Grecia-Poás es algo que se ha avanzado y se tiene en temas de diseño. En este momento está cerrada, por cierto, está en construcción. Es correcto, ahí hay un proceso de que se ha avanzado en esa ruta. En relación al puente, sé que es una de las principales preocupaciones. Nosotros en el PAC y en mi campaña estamos generando un programa que se llama 8282, que es que cada cantón pone por delante cuáles son sus temas prioritarios de desarrollo. Excelente. En el caso de Poás, ese es un taller que se está pendiente por hacer, pero de lo que he escuchado tiene que ver mucho el tema del Parque Nacional, el tema del puente particularmente y la ruta de transporte, así como los temas de empleo. Esos son los ejes centrales. Eso es lo que la agenda de un gobierno central en trabajo con el gobierno local tiene que ser en esos ejes de trabajo. Antes de pensar en muchas otras cosas hay que resolver esos ejes prioritarios y entonces el tema del puente sería uno de los principales por resolver. Y casualmente vengo de Grecia, haciendo una visita, me decía un señor de Palmares, casualmente, que la situación de puentes de un solo carril está afectando terriblemente la zona. ¿Por qué? Porque en horas pico el tráfico se queda ya cada vez más son más vehículos y se requiere mejores accesos, y eso es un tema que prioritariamente tenemos que resolver. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Provecho, Carlos. No sé si le ibas a echar azúcar antes. Sin azúcar, ya. Bien. Esta es una problemática, la tercera pregunta es sobre una problemática no particularmente poaseña, sino creo que nacional, pero en Poás, al ser un cantón de alguna forma tranquilo, muy tranquilo por muchos años, se ha visto afectado en los últimos 2 años por el consumo de drogas, narcomenudeo, ya ahora cosas que no se veían en Poás como disputas armadas ya se vieron en el último año, que tiene que ver quizás con, no sé, con lo que mencionamos antes, la falta de empleo, pero también uno piensa en el narcomenudeo y que son fenómenos ya propiamente de todo el país, que no hay, pareciera, ninguna región ajena a esas problemáticas. Entonces la pregunta, aunque se la planteo como poaseño, también tiene que ver a nivel nacional, ¿cuáles son las políticas del PAC en cuanto a seguridad ciudadana y el combate al narcotráfico como estructura y el narcomenudeo, las personas que andan en los cantones, en los barrios, distribuyendo pequeñas cantidades de droga a jóvenes y a personas vulnerables? La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones hoy en todo el país y hay que entrarle con muchísima fuerza. Uno, con lo que se denomina la ley de extinción de dominio. Es una ley que permite llegar donde están los recursos del lavado, del narcotráfico, del crimen organizado y golpear al crimen organizado en su principal músculo, que es la plata. Entonces, eso es una ley fundamental que necesitamos para golpear ahí al narcotráfico. Otra manifestación es, en efecto, el narcomenudeo, que tenemos que trabajarlo, pero el narcomenudeo está, digamos, abajo en la pirámide. Ahí es donde de todas partes se recogen ese capital y llega a un centro. Tenemos que golpear ese centro con la ley de extinción de dominio, más presencia policial en todo el territorio nacional para llevar más tranquilidad, pero en estos lugares donde hay inseguridad, lo que ha servido, que es la experiencia de los planes integrales de desarrollo, principalmente en los cantones, con trabajo de la fuerza pública, la municipalidad y otras instituciones del Estado, llevar seguridad al territorio, que haya más oportunidades de deporte, de educación, de empleo, de iluminación, de presencia policial para recobrar la seguridad, y eso ha funcionado en lugares que solían ser tan inseguros como Medellín y que hoy son ejemplo en la materia. Eso lo tenemos que implementar en Costa Rica y generar una política que combata la vulnerabilidad. Volvemos al tema del empleo. Si tenemos bienestar, si tenemos empleo, buena educación, como se la hay acá, aunque tenemos que trabajar, por ejemplo, en el gimnasio del colegio, que es otra de las preocupaciones. Tenemos un problema con eso. Eso nos permitirá también una juventud más sana, oportunidades y mayor bienestar. Estamos comprometidos con esa agenda de trabajo y tenemos ansias de tomar las riendas para resolver esas y otras problemáticas del país. Te agradecemos un montón el espacio, la visita, por supuesto, porque siempre para cantones como el nuestro, el acercamiento con los políticos antes y después, ya cuando están en el poder y todo, tener ese acceso, tener esa comunicación siempre es muy válida. Una pregunta, porque tiene que ver con mis compañeros y con nuestro pequeño medio de comunicación local. ¿Cuáles son las
las políticas tuyas en las telecomunicaciones y también en el internet. Nosotros somos un medio que está vigente en internet, entonces sabemos que esa es una herramienta que, aunque es costosa para algunos, es una única manera a veces de comunicar cosas en cantones y en pueblos aislados, que también las noticias de los medios nacionales tradicionales están enfocadas solo a lo que ocurre en San José, solo los sucesos y las problemáticas propias de cada pueblo, de cada comunidad. No hay una forma tal vez elocuente de hacerlas llegar por los propios ciudadanos o los propios habitantes de esos pueblos a otros. Entonces el internet para nosotros ha sido una herramienta vital para eso. Entonces no sé si hay un fortalecimiento a las telecomunicaciones, si se espera internet gratuito para centros educativos o qué tipo de propuestas con las comunicaciones tuviese el PAC. Eso es una pregunta fuera del programa, pero... No, pero es una pregunta que es muy pertinente. Yo soy periodista, bueno. Yo conozco la importancia de los medios de comunicación y sobre todo la pertinencia de los medios de comunicación a nivel local. ¿Por qué? Porque en otro medio de comunicación, de otra parte, no me van a preguntar por el volcán, por el puente, por el gimnasio, ¿cierto?, o por las necesidades de la comunidad, y es este medio el que aboga por lo que le preocupa a la gente en Poás. Eso ya demuestra de por sí por qué es importante. Dos, en efecto, lo logramos a través de que haya acceso por internet. Entonces tenemos que tener un acceso democratizado del internet, accesible para todas las personas, y eso en una sociedad que es la sociedad de la información, la sociedad del día de hoy. Quien no tiene acceso al internet en día de hoy está fuera, está excluido de los pilares de la sociedad. Es un derecho el internet. Sí, yo creo que debemos verlo desde ese punto de vista. Hay que ver también cuáles son los mecanismos de acceso. Estamos en un margen un ámbito de competencia, pero sí tiene que ser accesible. Por eso programas tan importantes como los impulsados de este gobierno de hogares conectados, de dar conexión a muy bajo costo a hogares en pobreza, o los proyectos de Fonatel, que este gobierno los ha adelantado como ningún otro, que es dar banda ancha a los colegios, a todos los centros educativos en el país, y tener esa disponibilidad que tanto impulsa la economía. Y otro tema, con los medios de comunicación, creemos en revisar todo lo que tiene que ver con el espectro, que es un bien de manera del Estado, que permanezcan concesiones que existen, porque son empresas consolidadas, pero como el espectro digital se abre espacio a muchas otras empresas y otras voces para una mayor pluralidad en la democracia. Por último, decir que un gobierno debe apoyar, y así lo haré siendo presidente, debe apoyar los medios, sobre todo los medios regionales, los medios locales, los espacios de opinión, aunque le den duro al gobierno. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer democracia, de hacer pluralidad, y yo creo que eso se tiene que reflejar, aunque es un monto modesto, en las pautas que genere un gobierno de la República, es decir, apoyando medios regionales, porque su existencia garantiza esto que estamos hablando, poder hablar de la problemática de cada uno de los cantones y de cada una de las regiones. Precisamente, y te agradecemos un montón eso, que nos tomarán en cuenta. Agradecer a Marvin Rojas, regidor del PAC en Poás, por el enlace, y que el PAC tomara a Poás Online como punto de referencia para comunicarse con los demás poaseños. Eso también nos ayuda a nosotros a posicionarnos, y que también hay que ser transparentes. Todos los demás partidos también tendrán su oportunidad de conversar. Pero es importantísimo que se valore el esfuerzo que se hace, y que como cualquier ciudadano también que use las herramientas para comunicar y transmitir su mensaje. Carlos, nuevamente muchísimas gracias por visitar Poás, por acompañarnos esta tarde. No sé si hay un mensaje propiamente de ustedes en agenda, o algo que, si estamos en vivo, que quieran comunicar, o algo más. No, agradecerles muchísimo el espacio. Soy yo el que está feliz de estar otra vez en Poás y de estar en este espacio pudiendo compartir con muchas personas, porque visité el parque, el comercio, las paradas, pero esta es la forma de llegarle a más personas en todo el cantón, así que muchas gracias por eso. Decirle a las personas que nos escuchan, Costa Rica tiene la posibilidad una vez más de hacer cosas excepcionales, así como abolimos el ejército, como creamos la caja, como creamos el ICE. Nuestra generación, la gente que hoy tomamos decisión, podemos hacer un país todavía mejor en educación, en empleo, en seguridad, en energía limpia. Pero para eso necesitamos tomar la decisión, y yo invito a las personas a votar este febrero. Los invito a votar por el PAC para presidente y para diputados, porque es importante, y una vez más podemos hacer a Costa Rica que brille entre las naciones de América Latina,
y es de cara con el PAC, que es la mejor opción que se puede lograr eso. Muchas gracias. Entonces, este fue el espacio de Voto Poaseño 2018, conversando con Carlos Alvarado del PAC para Poas Online. Les agradecemos a todos los que estuvieron en la transmisión en vivo. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias. A vos, Carlos.